Listo. Bueno, hola, buenas noches. Pues ahora me toca a mí participar en este diplomado. Entonces, si ustedes están de acuerdo, les voy a transmitir, a pasar unas diapositivas que tengo preparadas y vamos desarrollando esta charla eh, que tiene que ver precisamente con el tema de los nulidad de elección en sistemas normativos internos, supuestos, reglas específicas, casos. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones generales y después ya vamos a entrar de lleno a la cuestión relativa a las nulidades. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Aquí está. Bueno. ¿Sí alcanzan ustedes a ver? Sí, ya se ve. Bueno, entonces, vamos a, a continuar. Bueno, pues miren, me parece que siempre es muy importante, en cualquier caso, cuando veamos temas relacionados con nulidad, es importante tener en cuenta el contexto, sobre todo a partir de lo siguiente, y esto para todos aquellos que tienen que ver con nulidades, les recomiendo tener presente un aspecto fundamental en materia de pruebas, que es la circunstancia de que en el caso de las pruebas, ustedes saben, bueno, ahora tenemos una situación muy peculiar, porque pues se realizó una reforma legal hacia principios de mes, el 2 de marzo de este año, que tiene que ver precisamente con la cuestión de la modificación a la ley general ley general del sistema de medios de impugnación. Bueno, esta ley fue abrogada y en su lugar entró en vigor la ley general, más bien la ley de los medios de impugnación en materia electoral. Antes se llamaba Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y ahora es nada más Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Y bueno, pues esto pareciera que es una cuestión menor, sin embargo, no lo es tanto, da la circunstancia de que, pues, recientemente el ministro Lainez Potisek acordó una suspensión en una controversia constitucional que se presentó en contra de la reforma electoral. Y bueno, esta cuestión pues, está generando una situación de incertidumbre por cuanto a cuál es la norma aplicable. Todavía estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces está esta circunstancia y bueno, pues independientemente de todo, pues vamos nosotros a seguir avanzando, independientemente de esta situación que se viene presentando respecto de la legislación que resultaría aplicable. Bueno, entonces, algo que debemos tener claro en el caso de las nulidades es la cuestión de que las pruebas. Entonces, de acuerdo con la llamada Ley General de los Medios de Impugnación,
prácticamente se mantiene el mismo sistema probatorio. El principio de que son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Y que, por otra parte, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Y ese es en el artículo 14, en el artículo 15 vienen cuáles son las pruebas: documental pública, documental privada, técnicas, presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones. Respecto de la confesional y la testimonial, se admiten, pero siempre y cuando sean rendidas ante un fedatario público. Bueno, entonces hasta ahí tenemos. Pero aquí resulta fundamental una cuestión, y aquí es donde va a comenzar nuestra historia prácticamente. Los hechos notorios. Ya vimos que el principio es: el que afirma está obligado a probar, y hay que tener en cuenta los hechos notorios. Y sobre esto, la Sala Superior, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que son hechos notorios todas aquellas informaciones que aparecen en las páginas oficiales de las distintas secretarías de Estado, de los órganos de Estado, órganos constitucionalmente autónomos, órganos legalmente autónomos, en fin, las autoridades, en las páginas oficiales. Y entonces, esto es muy importante en el tema de las nulidades, porque inclusive las autoridades jurisdiccionales, como son hechos notorios, aunque no sean alegados por las partes, como dentro de sus alegatos, sus agravios, o identificados en el capítulo de hechos, pueden ser invocados por la propia autoridad de manera oficiosa. Pues miren, para bien o para mal, yo tengo ya más de 32 años en la materia electoral, y la mayoría del tiempo le he pasado en el ámbito de la justicia electoral como secretario de estudio y cuenta, secretario instructor y magistrado hasta hace poco en una sala regional. Entonces, esta cuestión probatoria es un aspecto fundamental en el tema de nulidades. Ustedes habrán revisado sentencias o habrán escuchado discusiones en las sesiones de las salas regionales, de la sala superior, fundamentalmente, donde cuando se empieza a ver el carácter determinante de una irregularidad, empieza a hacerse referencia a datos del INEGI, es decir, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre otro tipo de información. Y de esto, de las estadísticas, pues bueno, viene la parte relativa a el contexto. Y el contexto que está dado, pues, qué composición existe en el municipio o en el estado o en el país, cómo está el tema de las telecomunicaciones, la cuestión de internet, del celular, y esto implica que acudir a las páginas correspondientes, no sé, Cofetel, INEGI, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación, etcétera. Y entonces empieza a darse el flujo de información. Por ejemplo, pensemos si el tema se refiere a una cuestión de una indebida intervención de los influencers durante el proceso electoral, como ocurrió en el 2021. Recordarán ustedes que aparecieron los llamados influencers, más de 40, haciendo declaraciones: oigan, pues yo estoy de acuerdo con las propuestas del Verde, y vota verde, en fin, en el momento en que imperaba la veda electoral. Y entonces, pues esto ¿a qué obligaba?
si tú estabas analizando la nulidad de una elección por ese tema, pues tendrías que ver, a ver, cuál es el nivel educativo en, en el distrito o en el estado. Digo, esto lo platico, a mí me tocó un asunto de un distrito federal que coincidía con el municipio de Zitácuaro. Y entonces empezamos a revisar el tema de la composición poblacional, nivel educativo, comunicaciones, y estas comunicaciones implicaba acceso a telefonía celular, a internet, entiéndase, caso de que se tuviera acceso a computadoras en el hogar o en algún centro comunitario, y luego pues también datos que correspondían pues a las veces en que se habían compartido una comunicación o cuántos likes se habían marcado, etcétera. Y entonces, pues bueno, eso miraba a una cuestión que está conectada, como les decía, con el carácter determinante. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas no es muy distinto, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, bueno, en la vigente Ley General de los Medios de Impugnación, prácticamente la suplencia opera en todos los casos. Lo vamos verificando, se los voy señalando. Um, a ver, a ver si lo encuentro. El trámite. Bueno, mientras lo encuentro, vamos a ir avanzando. Domicilio, bueno, medio de impugnación. No lo encuentro en este momento. No lo encuentro. Por escrito, compañero. A ver, artículo 23, sí, pero es en el vigente texto, compañero. Si esto lo tengo claro respecto lo vigente, de lo. Sí, tiene razón, compañero. Artículo 23, al resolver los medios. Unos minutos, por favor. Vamos que se le fue el internet.
Listo, maestro, ya lo tenemos de regreso. Solamente el micro lo tiene desactivado. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, y ahí está la presentación, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿La ven de buen tamaño? sí. Bueno, entonces les decía que es muy importante esta parte de las pruebas, independientemente de que en la materia electoral ahora cabe la suplencia en todas las materias, es decir, en todos los juicios, los 4 juicios que se tienen, el, de revisión administrativa, el juicio electoral, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para dirimir los conflictos o diferencias con el INE y sus servidores y el personal del propio instituto. Entonces, esta cuestión también viene a colación en este tema de las pruebas. ¿Sí? Les estoy señalando que es importante tenerlo claro como hechos notorios. Por eso viene esta parte relativa a las estadísticas, porque nos va a dar el contexto y el contexto es lo que prácticamente nos va a marcar la diferencia en todos los asuntos. Dieter Nolen lo señala en la materia electoral, el contexto hace la diferencia. Por eso existen países con regímenes presidenciales, regímenes parlamentarios, con sistemas de representación proporcional pura, con sistemas mixtos, con eh, eh, gobiernos directoriales, como es el caso de Suiza, con un régimen presidencial único, monarquías constitucionales, como es el caso de Inglaterra, España, en fin. Y el caso de los pueblos y comunidades indígenas no es la excepción. El contexto nos va a marcar la diferencia. Sé que el día de ayer con el maestro Darío Mora vieron algunos principios que derivan del artículo primero y el artículo segundo de la Constitución. Pues aquí vamos a atender algunas cuestiones al respecto, pero también a los datos relativos a las nulidades. Bueno, entonces, tenemos un país, de acuerdo con el último censo de población y vivienda del 2020, que se realiza cada 10 años, de 14.024 personas, con una proporción de hombres y mujeres que nos marca una diferencia de un mayor número de mujeres del 51.2%. Sin embargo, pues esto no se refleja en el empoderamiento, ni siquiera en el plano de igualdad entre hombres y mujeres. Hay datos intercensales de 2015 que nos dicen más o menos cómo va la composición por edad y sexo. Aquí tenemos el caso de Jalisco con la representación de la información. Es bueno aludir a una entidad federativa, no puedo analizar todas, pero aquí les proporciono el caso de la información de Jalisco. Pero bueno, vamos a otra parte. Aquí tenemos el dato de la población indígena y verán ustedes cómo se presentan variaciones. Por ejemplo, aquí si atendemos al criterio del hogar indígena, se da una cifra de aproximadamente 12.025.947, con esta proporción entre hombres y mujeres. Siguen siendo un mayor número de mujeres. Fíjense, escuchaba hace poco
una información en el caso de China, de que ahí, a diferencia de lo que ocurre en México, son más hombres que mujeres. Y bueno, como ustedes recordarán, hasta hace poco solamente se permitía tener una hija o hijo. Y pues fue pues, una sorpresa muy desagradable el saber por qué era un mayor número de hombres, porque pues la percepción sobre la minusvalía de la mujer generaba en dicha sociedad china a que se mataran a las niñas recién nacidas, que se realizara abortos una vez que se tenía certeza sobre el sexo, que se les abandonara o que de plano se les tirara en la basura. Entonces es una crueldad cultural inadmisible desde cualquier punto de vista. Pero bueno, pues queda el dato. Y hay otro criterio, que es el criterio de la autoascripción. Y vean ustedes cómo, de acuerdo con el criterio de la autoascripción para 2015, se eleva a 25.694.928. Esto es una proporción muy disparada. Si nos vamos al criterio etnolingüístico, la población disminuye de 12,000 más o menos baja como a 7, de 12 millones más o menos baja como a 7 millones. Entonces, pues bueno, es natural porque no todos son hablantes de una lengua indígena, a pesar de ser parte de un pueblo o comunidad indígena, o de autoascribirse. Entonces, me parece que el criterio más certero es el criterio de la autoascripción, es decir, la convicción, la conciencia individual que se tiene en cuanto a la pertenencia, ese sentido de pertenencia o de identidad con un pueblo o comunidad indígena, que ese es el criterio que se privilegia en el artículo 2 de la Constitución. Y vean ustedes cómo nos establece diferencias y como se sabe, los datos relativos a los censos son algunos de los indicadores que se utiliza por la administración pública, por el órgano legislativo, para dirigir sus políticas públicas, para aprobar presupuestos, para determinar cuáles serían las acciones de gobierno. Si tú identificas que tantas personas son indígenas, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad o que su acceso a la educación es mínimo, a los servicios educativos, a agua, drenaje, luz, telefonía, fuentes de trabajo y las proporciones o diferencias entre hombres y mujeres indígenas, pues esto te permite planificar e incidir a través de las políticas públicas. Estos datos también deben tenerse en cuenta cuando se está dictando una sentencia que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas. Es de qué pueblo se trata, si es el pueblo, como ustedes, por ejemplo, identificarán en el caso de los mayas, sabemos que el pueblo maya no se concentra únicamente en Yucatán, sino prácticamente en el sureste del país, vamos, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, en cierta forma Tabasco, Chiapas, inclusive es un pueblo transfronterizo, Guatemala, Honduras, Belice, particularmente en el caso del pueblo maya. Entonces, esto implicaría que no es una cuestión meramente local de una entidad federativa, sino que abarca una región, inclusive transfronteriza. También es el caso de algunos pueblos indígenas en el norte del país. Bueno, entonces, queda esta información y pasamos a una siguiente lámina, que este sería el caso particular de Jalisco. Tengo otras presentaciones, Puebla, Tlaxcala, en fin, entidades federativas que ya tengo trabajadas. Bueno, la encuesta intercensal
de 2015, no encontré los datos respecto de 2020, refleja la correlación entre población indígena, hombres y mujeres, 25.694.928, que se representaría el 21.5% del total nacional, y este porcentaje, que sería el 100%, los 25 millones, una proporción de 48.7 y 51.3 para el caso de las mujeres. Aquí tengo una reflexión. Yo recuerdo que en alguna ocasión me tocó dar una plática para el caso de pueblos y comunidades, y fue un evento que se organizó por una legislatura local, y me decían integrantes de pueblos y comunidades indígenas: oiga, ¿cómo nos debemos identificar? ¿Como pueblo originario o como pueblo indígena? Y la respuesta pues fue muy sencilla: como ustedes lo deseen, como ustedes quieran identificarse. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver prácticamente con el derecho de autodeterminación, la autonomía del propio pueblo. Entonces, si, por ejemplo, alguien desea, sí, pues yo me llamo Juan Carlos Silva Daya, pero a mí me gusta que me digan Juan. Ah, bueno, pues es una situación así. Digo, esto en cuanto a la identidad de la persona y lo que ordinariamente se ocurre respecto a las personas. Alguien se llama María, es muy usual, muy común, digamos, hola, mira, yo me presento, soy Juan Carlos Silva de Aya, ¿cuál es tu nombre? Soy María González. Muy bien, María. ¿Y cómo te gusta que te nombre? Ah, pues me puedes decir Mari. En la familia me dicen Mari. Y es como se está presentando. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas es una situación similar. Es una cuestión de identidad. Entonces, vean cómo un aspecto tan que para muchos pareciera tan obvio, pues tú eres indígena. De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 2, son aquellos pueblos que se encontraban en forma anterior a la colonia en el territorio de México y que tienen una forma de organización económica, social, política y cultural, y una cosmovisión. Y ese eres indígena. Y entonces empieza el cuestionamiento. ¿Y es así? ¿O tiene que ver con cuestiones más amplias? No es algo tan sencillo. Ahí fue donde comprendí el peso, la importancia de esta cuestión de la autoascripción como el criterio preponderante, y sobre todo lo que implica la autodeterminación. Empieza desde eso. Somos pueblos originarios, somos pueblos indígenas, somos rarámuris más que tarahumaras, somos huiraricas más que huicholes, en fin, como nos estamos identificando. ¿Me explico? Bueno, entonces, continuamos. Luego, viene esta cuestión relativa a la distribución. Les decía, personas de 5 años y más que hablan una lengua indígena. Yo originalmente encontraba que también en principio el gobierno mexicano identificaba indígenas desde que a partir de los 5 años. Y el criterio era, bueno, es que a partir de los 5 años es cuando una persona ya habla muy bien una lengua, y entonces pues ya es cuando se le puede identificar como tal. Pero el problema era, bueno, si eso puede ser un criterio, es un criterio de identificación. Sin embargo, esto no quiere decir que las indígenas, mujeres o hombres, existan a partir de los 5 años. Si tú vas a planificar a partir de los que estén contando para ti de los 5 años en adelante. Ah, bueno, cambió el criterio.
3 años o más. No, ni siquiera eso, es desde que nacen hasta que mueren. Y luego, después de muertos, todavía hay derechos de la propia comunidad sobre cuestiones ancestrales, el culto a los muertos, la situación de cómo se da una veneración, cómo los lugares sagrados, como los camposantos o los panteones o los lugares donde reservan los restos, donde conservan los restos de sus familiares o los integrantes de los pueblos y comunidades. En fin, seguimos. Luego, vean ustedes, también en el 2015 se empieza a contabilizar a los pueblos afromexicanos o afrodescendientes, y esto da una cifra de 1.381.853. Datos del 2015, sin embargo, yo no encontré ese dato para 2020 y entonces me parece que es algo muy cuestionable. Seguimos invisibilizando a los grupos porque pues, no hay registro sobre los mismos. Destaco también otra cuestión, que la encuesta intercensal de 2015 es una proyección que se hizo a partir de los datos de 2010 y cómo venía creciendo, y se hizo esa proyección en función de un muestreo en relación con cierto número de comunidades, de pueblos, en fin, y se hace la proyección, pero bueno, sigue siendo una situación deficitaria, ¿no? A pesar de que ya se había incluido en el texto del artículo 2 de la Constitución al lado de los pueblos indígenas y los pueblos o comunidades equiparables, también se incluyó a los pueblos afrodescendientes o afromexicanos. Pero, pues bueno, todavía con estas problemáticas en cuanto a la contabilización como corresponde. Bueno, entonces, seguimos. Aquí viene una parte fundamental, y me parece que estos son presupuestos que debemos tener muy claros cuando nos vamos a ocupar del tema de las nulidades en los pueblos y comunidades indígenas. Por una parte está una cosmovisión occidental, individualista y liberal, y por otra parte por una cosmovisión indígena. Les voy a decir esto de dónde viene. Cuando yo estaba estudiando en el otrora Instituto de la Judicatura Federal, uno de mis maestros fue un magistrado en materia agraria, el magistrado Nazar Sevilla. Este maestro que me dio amparo agrario nos comentaba el caso de la muerte en Chenaló, y nos narraba cómo se había perpetrado una masacre por parte de integrantes del propio pueblo o comunidad indígena, y que habían eliminado a los hombres y a los niños les habían cortado los brazos, y que los niños se habían salvado la vida porque habían enterrado los muñones en la tierra, y de esa forma lo que generaron es que se cauterizaran las heridas. Yo quedé impactado por esta cuestión, y sobre todo por el aspecto relativo a la importancia de la cosmovisión, el entender qué es cosmovisión. Cosmovisión es finalmente una forma de interpretar la vida, de darle principios y un significado. Y esto comprende prácticamente todos los órdenes económicos, sociales, culturales, religiosos, políticos, familiares. Entonces implica construir una serie de conceptos, de principios que explican la vida, el universo, la cosmovisión. Es una interpretación
de lo que es el todo, el mundo. Y esto implica no solamente el llamado mundo terrenal, sino los aspectos espirituales, aquellos principios que le dan sentido al todo, al universo. Como se sabe, en el caso de, podríamos decir que existen dos tipos de cosmovisiones. Una cosmovisión hegemónica, superpuesta a todo, basado en los principios de la cultura occidental, individualista y liberal. Los idearios de la Revolución Francesa, de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las distintas gestas libertarias de México, la Guerra de Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y todas las modificaciones desde el punto de vista ideológico que se han verificado. Que yo resumo en esto que denomino cosmovisión occidental, individualista y liberal. Por otra parte, al lado, colocada en un plano de igualdad, o debiera ser de igualdad, existen las cosmovisiones indígenas. Y respecto de esto, destaco 4 aspectos fundamentales en cada uno de ellos, y que se tienen una comparación, porque esto permite tener en una forma muy gráfica las diferencias respecto de cada uno de ellos. Por una parte, la cuestión sustantiva, en donde en la cosmovisión occidental se privilegian los derechos humanos de la primera generación. Por otra parte, la instrumental o la democracia representativa, en donde, si bien es cierto, en nuestro artículo 3 de la Constitución se reconoce la democracia integral, sustantiva o material, es decir, entendía la democracia como no solamente como un sistema procedimental o representativo, sino como un sistema que tiende a que se basa en el establecimiento de condiciones para permitir el desarrollo de las personas en todos los aspectos, económico, social, cultural. Sin embargo, lo que se ha privilegiado más es la llamada democracia representativa. Se vota por representantes que van a ocupar los cargos del gobierno. Mientras que en la parte adjetiva se ha privilegiado más los procesos heterocompositivos de carácter jurisdiccional para la solución de los conflictos. Sí es cierto, actualmente pues se habla más de la llamada justicia alternativa, mediación, conciliación, amigable composición, o todavía una parte anterior al proceso jurisdiccional que sería el arbitraje. Pero ahí está. Y además el llamado Estado laico, el principio de separación, Estado y Iglesia. Sin embargo, al lado de esto existen distintas cosmovisiones indígenas, más en México. Se reconoce aproximadamente 68 pueblos indígenas, y de estos pueblos indígenas, pues, más allá de 340 variantes lingüísticas. Así se habla, por ejemplo, de zapoteco, y zapoteco tiene variantes en función de Oaxaca, Valle, la Sierra, en fin, o algunas otras localidades, y hay variaciones entre comunidades de una misma lengua indígena. Entonces, eso es un aspecto fundamental que también incide esta cosmovisión indígena en ese sistema de valores, las variantes de organización política, económica, cultural, educativa, religiosa, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que he advertido a lo largo de este tiempo que me ha tocado estudiar el tema de los pueblos y comunidades indígenas?
que un aspecto fundamental en el caso de la cosmovisión, o contrastando con la cosmovisión occidental, donde les decía, el sujeto primordial del proceso político en la cosmovisión occidental es la persona humana. La persona con ciertos derechos, las libertades y derechos civiles. Serían derecho a la igualdad, libertades de expresión ideológica, religiosa, y por otra parte, la seguridad jurídica. En tanto que en las cosmovisiones indígenas, el sujeto primordial de todo el proceso político, o de que se trate, es precisamente la colectividad, la comunidad, lo que se ha denominado como comunalidad. Los procesos tienen importancia dentro de la propia comunidad, la forma de organización comunitaria no solamente es una cuestión de identidad, sino también para la toma de decisiones y la resolución inclusive de controversias. Entonces, esto hace que sea el sujeto primordial, la comunidad, la colectividad, antes que cualquier otro individualidad. Por otra parte, en la parte instrumental para la toma de decisiones es precisamente la democracia participativa. No interesa tanto votar por quienes van a adoptar las decisiones, porque finalmente las decisiones más importantes a quienes les corresponden a la propia comunidad a través del órgano máximo comunitario, que sería la asamblea en donde participan aquellos que tienen reconocido el derecho a decidir. Y bueno, pues aquí antes se pensaba que tenía que ser con una cuestión más universal, y ahora, de acuerdo con los desarrollos que se han tenido por la sala superior, se considera que hay que atender al contexto de cada una de las comunidades, cómo se toman las decisiones. Bueno, en el caso de las cosmovisiones indígenas, la forma de solución de las problemáticas es más bien con los procesos autocompositivos y heterocompositivos a cargo de órganos de la comunidad o pueblo indígena. La asamblea de principal, el consejo de principales, de ancianos, etcétera, quienes pueden llegar a tomar estas decisiones en relación con problemáticas que les son aproximadas y más basados en el sistema normativo interno, el sistema cultural para la adopción de estas decisiones o soluciones. Mientras que en el caso de las cosmovisión occidental, pues más tendría preponderancia los procesos heterocompositivos, aunque afortunadamente se está precisando de que también es muy importante pasar por otro tipo de mecanismos de solución de controversias, como ya lo anticipaba. Y finalmente la cuestión relativa al sincretismo. Existe una relación espiritual con la tierra y los recursos naturales, con las deidades. Entonces, de tal forma que a veces no se puede distinguir nítidamente entre lo que es un proceso político y lo que es un proceso religioso, y muchas veces están imbrincados esos propios procesos políticos y espirituales o religiosos. Hay elecciones en donde es regular votar por las autoridades municipales, presidencia, regidurías, y al propio tiempo también por quienes van a encargarse de administrar los panteones, pero no tanto como una instancia de la estructura municipal, sino como un órgano comunitario que va a encargarse de estas cuestiones, como también puede ser respecto a las fiestas patronales, las llamadas mayordomías, que
pues más bien es un proceso de designación o de propios cargos para la propia genética. Bueno, otra de las problemáticas que se enfrenta en estas cuestiones tiene que ver con el subsistema jurídico indígena. Aquí encontramos problemáticas específicas en los subsistemas normativos internos. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos referimos al sistema jurídico nacional, encontramos el texto de la Constitución, los tratados internacionales, lo que se ha identificado como bloque de constitucionalidad y además las leyes generales. Luego de estos hay esferas competenciales que corresponden a uno de los subsistemas o subordenamientos, como sería el subsistema federal, los subsistemas de las entidades federativas, 31 estados, Ciudad de México, y luego también los subsistemas indígenas. En un plano de igualdad, no de subordinación, si bien un subsistema que debe respetar los principios que derivan de la propia Constitución y de los tratados internacionales y desde luego los derechos humanos. Sin embargo, no es tan precisa la idea de que los subsistemas normativos deban ceder siempre para respetar estas definiciones constitucionales o en materia de los tratados internacionales, porque se tiene que armonizar con el derecho a autodeterminarse. Claro, uno diría, sí te autodeterminas, pero tienes que respetar los derechos humanos y esos principios que derivan de la propia Constitución. Pero es la misma Constitución la que nos habla de el carácter único de la nación mexicana, en donde existe pluriculturalidad, plurietnicidad, y aquí vamos agregando otros aspectos, también jurídico. Y entonces es ahí donde entra este juego. ¿Qué problemáticas específicas encontramos en el caso de los pueblos y comunidades indígenas? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a los procesos electorales, pues digo, quizás no en este tiempo, con problemática que hay que si el plan B que fue suspendido y entonces esto genera la reviviscencia de los ordenamientos pasados o de las normas que habían sido derogadas o de una ley que había sido abrogada. Entonces es una cuestión que está generando incertidumbre. Sí, hay suspensión, entonces voy a aplicar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o la Ley General de los Medios de Impugnación. Desde ahí y otros ingredientes que se han agregado, un proceso de designación de consejerías que tiene cuestionamientos desde la propia oposición y una oposición que se está resquebrajando, la confrontación entre autoridades del gobierno federal, presidencia de la República, fuerzas políticas de la 4T y por otra parte Sala Superior y Suprema Corte de Justicia. Entonces me parece que esto es un escenario poco conveniente para la vida democrática del país. Pero bueno, así está. Entonces, este carácter plurinormativo que rige en México, ¿de qué viene acompañado? Viene acompañado de que ya dijimos, son por lo menos 68 pueblos y comunidades indígenas, tojolabales, tzotzíles, tzetzales, mayas, zapotecos, purépechas, seris, capaces, moscomos, en fin, muchísimos. 68 variantes indígenas y dentro de los municipios
o pueblos, comunidades. Y podríamos decir, no sería nada extraño que cada comunidad tuviera su sistema normativo. Y entonces, ¿qué pensamos cuando estamos refiriendo a el sistema jurídico mexicano? Pues uno dice, bueno, pues está la Constitución, los tratados internacionales, que son muchísimos, las leyes, les decía, federales, las leyes generales, antes, leyes federales, las leyes de las entidades federativas y los ordenamientos en los pueblos y comunidades indígenas. Pero respecto de los primeros, de todo ese gran bloque que estaba incluido en forma indiscutida, están los ordenamientos de los sistemas normativos internos. Y la diferencia entre unos y otros es que los primeros están codificados. Uno entra a la página de la Cámara de Diputados y va a encontrar leyes federales y luego también leyes locales y de los estados, y están las vigentes, las abrogadas, y las tenemos en formato PDF, en formato Word. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas es un derecho distinto, que no está codificado y que muchas veces tiene una transmisión oral. Y esto ya genera dificultades sobre todo para aquellos que no pertenecen a los pueblos y comunidades, para poder identificar estas normas. ¿Y cuál sería el criterio de identificación? Pues aquellas normas que son establecidas por el órgano productor en la propia comunidad, la asamblea comunitaria, los órganos que tengan estas facultades normativas, pudiera ser el Consejo de Ancianos, o alguna otra institución que sea reconocida por el pueblo o comunidad indígena. Y pues bueno, ahí está uno de los criterios para identificarlos, el órgano productor y el procedimiento de creación. Es un poco como ocurre con el llamado principio de validez formal de la ley. La ley solo puede ser modificada, reformada, derogada, abrogada, siguiendo los mismos mecanismos del procedimiento de creación. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, mutatis mutandi, una situación similar. Si el órgano normativo es la asamblea comunitaria como órgano máximo, pues eso nos va a permitir a nosotros identificar cuál es la norma aplicable. Luego, respecto de los sujetos a quienes se va a aplicar cierto sistema normativo, pues regularmente hemos, en caso de una cosmovisión occidental, decimos, este sistema normativo se va a aplicar a quienes, a los sujetos que quedan comprendidos dentro del ámbito personal de validez de esas normas. Y las normas nos dicen a quiénes. Y así tenemos quienes tienen obligaciones alimentarias, quienes son personas servidoras públicas, quienes participan del sistema educativo nacional, quienes son trabajadoras, trabajadores, les aplica la Ley Federal de Trabajo, en sus relaciones con los patrones o alguna otra situación, lo que conocemos como el ámbito personal. Y en el caso de los sistemas normativos, hay varios criterios. Y estos criterios son el criterio objetivo, que son los que se establecen en la Constitución Federal entre pueblo y comunidad. Pueblo, aquellos que se encontraban en forma anterior a la conquista y que tenían una forma de organización propia. Comunidad, aquellos que, si me permiten referírselos del texto de la Constitución, dice: aquellos que forman una unidad social, económica y cultural asentados en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Entonces tenemos el criterio objetivo de carácter colectivo, pueblo y comunidad. Ya ahí están dos sujetos. Y otro, el criterio subjetivo, que es el criterio fundamental, conciencia de su identidad indígena, que corresponde a cada persona, según te identifiques tu persona como perteneciente a ese grupo. Es decir, es un criterio subjetivo simple. Ha tenido modificaciones, como se sabe, la autoascripción calificada, sobre todo para el caso en donde existan acciones afirmativas. Ya ha sido situaciones en donde se ha invalidado registros de candidaturas o inclusive triunfos, porque se han realizado situaciones en fraude a la ley, a la Constitución, de sujetos que no son finalmente identificados como integrantes de la comunidad por los órganos comunitarios y que, a pesar de esta circunstancia, pretendían beneficiarse de una acción afirmativa, como son los casos ocurridos en Morelos. Y entonces, pues es una cuestión fundamental respecto de esta invalidez, que sería el criterio superior. Entonces ya tenemos dos. Otros sujetos que surgen, las comunidades equiparables a los indígenas, que se establece también en el artículo 2 y que corresponde precisamente a, por exclusión, a comunidad equiparable a aquellos que tienen en lo conducente los mismos derechos, tal y como se establece en la ley. Es decir, aquellos que no son pertenecientes a pueblos anteriores que se encontraban asentados en el territorio nacional de forma anterior a la conquista, pero que tienen formas de organización propias en todos los ámbitos. Y entonces, pues yo por eso identificaba, por ejemplo, a los menonitas, en cierta forma, hay otros grupos, en alguna ocasión yo escuché a la titular de la Defensoría Pública Electoral decir que formaban parte de estos pueblos equiparables, los cucapás, y él decía la doctora Marina López Santiago, que pues tenían una forma de organización y que no eran anteriores a la conquista, que se encontraban asentados en el territorio del sur. Después están los pueblos y comunidades afromexicanos, que es aquellos que se formaron como producto de la traída de esclavos africanos al territorio nacional, y que bueno, pues a partir del decreto de don Miguel Hidalgo, dado en la ciudad de Guadalajara, cuando se realiza la abolición de la esclavitud, adquieren su independencia y que se quedaron asentados en el territorio nacional, o bien como consecuencia de los fenómenos migratorios. Como se sabe, hay una importante población de afrodescendientes a lo largo del territorio nacional y que inclusive están adquiriendo ya el estatus de nacionales, no tanto por la naturalización, sino por su establecimiento en lo que era originalmente un país de tránsito, México, en su travesía hacia los Estados Unidos, pero derivado de las políticas migratorias se han asentado en muchos lugares de la República Mexicana, como ocurre naturalmente con Tijuana o Mexicali, bueno, ahora Ciudad Juárez, con toda la tragedia que se tiene, pero nos referimos al caso de hondureños, cubanos, haitianos, de algunas otras latitudes, y que se vienen asentando en el territorio nacional. Además de los afromexicanos que existen
a lo largo del territorio de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, inclusive Coahuila, como es el caso de los Moscovos, en el ayuntamiento de Musquis, en esa entidad federativa. Y luego debemos identificar otro colectivo, que serían los grupos indígenas. Y caso yo no lo tenía tan ubicado, sin embargo, en alguna ocasión nos llegó un asunto a la Sala Regional Toluca y fue donde me di cuenta de que existía otro tipo de colectivo respecto a los pueblos y comunidades indígenas, los grupos indígenas, y estos corresponden básicamente a aquellos que se van conformando de distintos pueblos y comunidades en ciertas zonas. Pensemos, por ejemplo, los grupos de migrantes, sobre todo en comunidades o zonas conurbadas, o bien comunidades agrícolas. Sinaloa, Baja California, en fin, otras entidades federativas en donde migran indígenas, particularmente de Oaxaca, Puebla, en fin, otras entidades federativas, para trabajar en los campos, en el cultivo de hortalizas, cereales, frutas, en fin, entre otros productos. Y que pues fundan colonias y no precisamente de un cierto pueblo como serían los triquis, sino de varios pueblos de Oaxaca y de sociedad de otras entidades. Entonces, hubo al respecto un caso en Toluca que para mí resultó muy aleccionador, el caso de Valle de Chalco, en donde eran los integrantes de un grupo indígena conformados por indígenas de distintas entidades federativas, de distintos pueblos, que lo que querían era precisamente una representación ante la autoridad municipal. Y esto, desde luego, pues no iba a dar lugar, ni dio lugar a una nulidad, sino más bien al reconocimiento de un derecho que les estaba dado en la Constitución y también en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Un asunto interesante porque narraban los actores, las actoras, integrantes de estos grupos indígenas, como desde su comparecencia ante la autoridad local, el Tribunal Electoral del Estado de México, no habían sido sujetos de una acción más proactiva, más pro persona para estos colectivos, porque pues decían, fíjense que nos presentamos ante la oficialía de partes, llevábamos nuestra copia fotostática de nuestro acuse de recibo y les decíamos que queríamos presentar un juicio ciudadano ante la instancia local. Y entonces, pues en ese caso se determinó que era necesario presentar el original de la copia del acuse de recibo para que pudieran acreditar que lo habían presentado y que a pesar de esa circunstancia ya llevan varios meses sin que se hubiera dado, sí que la autoridad municipal hubiera cumplido con sus obligaciones, hubiera remitido el medio de información, además de los avisos públicos y los escritos de terceros o de coadyuvantes y el propio informe de la autoridad responsable. No se había presentado así, decían, oiga, esto nos pasó en la instancia local, y pues yo dije, pues esto es, si resulta cierto, pues que demuestra una profunda insensibilidad y no ya no digamos resolución de un juicio con una perspectiva pluricultural, sino que tenía que ver con una tramitación y sustanciación con perspectiva pluricultural, es decir, la exigencia a la autoridad que recibe un medio de impugnación y el cumplimiento de sus obligaciones procesales, y también por lo que atañe a las autoridades o las magistraturas que están involucradas desde la parte de la recepción de un medio de impugnación,
y todos los secuela procesal que decimos, es decir, las determinaciones que se habían adoptado para requerir información durante la sustanciación y otros aspectos. Entonces dije, bueno, si bien es cierto esto se verificó en la instancia local, de cualquier forma, lo que voy a hacer es pedir un informe donde sobre esta situación que me están informando verbalmente y que después se presentó por escrito, y que me informen sobre estas afirmaciones, que se acudieron a presentar un medio de información por la instancia local y no fueron considerados en cuanto a la dificultad de regresar al lugar donde correspondía, que era en el Ayuntamiento de Valle de Chalco, y luego regresar con la copia, el original del acuse de recibo a Toluca. Y dije, pues esto implica mínimo un trayecto de 5 horas o 6 horas en lo que vas y otro tanto igual en lo que regresas. Casi entre 8 y 10 horas. Nada para hacer eso por algo que era más sencillo. Pues, bueno, me presentan la copia fotostática, pues con eso le doy visto a la autoridad responsable y le pido que me presente un informe. Pues dije, bueno, pues me están diciendo esto, infórmame al respecto y también me tienes que señalar si tienes un protocolo y cuáles son las actuaciones que sigues tratándose de presentación de medios de impugnación por integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Sí, esto es parte de la resolución con perspectiva de género. La resolución no solamente es dictar una sentencia con esa perspectiva, sino desde antes, desde que atiendes a las personas que presentan un medio de impugnación, los sustancias, la parte de tramitación y sustanciación, y se atiende con esa perspectiva. Bueno, en fin. Y luego, el tema de los procesos heterocompositivos versus procesos heterocompositivos. Entonces, esta cuestión no es únicamente para problematizar, sino para ver cuáles son los mecanismos que se van a utilizar y que van a tener incidencia para efecto de las nulidades. Ya lo vimos un caso, perspectiva pluricultural para resolver, perspectiva pluricultural para sustanciar cómo vas a desahogar el procedimiento, qué pruebas vas a llevar al mismo, si el órgano de decisión va a realizar diligencias para mejor proveer, requerir información, etcétera. Es decir, sustancial con perspectiva pluricultural. Bueno, esto también llevó a otra problemática, que es precisamente la identificación del sistema jurídico. Vean ustedes el bloque de constitucionalidad, Constitución Federal de Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la primera de 2007, la segunda de 2016, el convenio 169 de la OIT, el convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, y la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que bueno, pues ya lo estoy reiterando, ya está. Luego, legislación nacional y federal, estos ordenamientos y la legislación de la entidad de que se trata. Aquí estoy citando las de Jalisco. Vean ustedes todos los ordenamientos que encontré en las disposiciones y luego el derecho indígena de cada pueblo o comunidad. Entonces, lo que quiero que se note es todo arsenal de instrumentos jurídicos que tendrían incidencia sobre la materia indígena. La materia indígena, ya lo vieron con el doctor Darío Mora, no solamente implica un apartado A de derechos y obligaciones, derechos para los pueblos y comunidades, sus integrantes, obligaciones para la autoridad, sino también obligaciones específicas en el apartado B, que van desde el aspecto legislativo como el aspecto de políticas públicas y presupuestarias. Este apartado B del artículo 2 de la Constitución. Entonces, vamos en esta parte. Luego, hay otro tipo de ordenamientos, aquí los tengo desarrollados en el caso de Jalisco,
vean ustedes. Y luego quiero señalar algunas otras cuestiones. En el caso de, ustedes recordarán que hace no mucho se resolvió una controversia constitucional 121 del 2012 entre el estado de Oaxaca versus el estado de Chiapas. Cuando yo realicé la consulta hacia noviembre del año pasado, pues todavía no existía el engrose. Noviembre de 2022, y vean ustedes, la decisión era de noviembre 25 de 2021 y todavía no tenía el engrose. Pero bueno, esto, pues, vamos, como una cuestión de, pues una, como se dice, área de oportunidad, que es importante atenderlo de manera urgente. Y esta solución finalmente dijo, bueno, mira, resulta que estos lugares que han sido identificados como de Chiapas, pues corresponden al estado de Oaxaca. Entonces, ahí en esa decisión se dijo, no es necesario hacer la consulta, porque finalmente no tiene que ver sobre incidir en cuanto a los derechos tributarios o de otra naturaleza de las personas. Y yo dije, no, espérenme, ¿cómo no va a incidir si tiene que ver con un aspecto de identidad? ¿Cómo te asumes, oaxaqueño o chiapaneco? Esos temas tienen que pasar por una consulta, no resolverlos a la luz de una exhaustiva investigación sobre ordenanzas de la época de la colonia y todo eso. No, a ver, esa es una decisión todavía con valores del siglo XVI, siglo XVII, el siglo XVIII, para definir la situación actual de personas en el siglo XXI, en este momento. Entonces, pues más bien, en lugar de que las generaciones pasadas trasciendan a través de esas ordenanzas de la época de la colonia, mejor preguntémosle a las personas qué es lo que sienten o qué es lo que quieren, cómo se quieren identificar. Ustedes fíjense que siempre han sido chiapanecos, pero ahora resulta que existe la pretensión de que sean oaxaqueños y que ellos determinen. ¿Sabes qué? Es una decisión mayoritaria de estas personas que están implicadas respecto a los terrenos territorios que se están disputando, si son de Oaxaca o de Chiapas, pues tiene que ver con esta solución. Pero bueno, finalmente, pues ya sabemos cuál fue la solución. Se dijo, pues se hicieron peritajes, atendían nuestras ordenanzas y así se resolvió. Bueno, aquí hay algunas imágenes de eventos que me tocó organizar sobre pueblos y comunidades indígenas en la sala Toluca y cómo realizábamos las consultas y les dábamos participación a los liderazgos porque de lo que se trataba era de empoderarlos. Es más bien una cuestión en donde me parece que la judicatura tiene que escuchar, tiene que establecer un diálogo antes que decidir así de manera vertical y de arriba hacia abajo temas de los pueblos y comunidades indígenas, sino más bien resolverlos in situ. Así hay otro tipo de decisiones, aquí les estoy citando una resolución en el amparo directo 46 del 2018, en donde fue quejoso el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los pueblos y comunidades indígenas no tenían derecho a manejar sus recursos, los recursos económicos, que más bien estos correspondían su administración al propio municipio y consultándole a los pueblos y comunidades, pero que el municipio era quien los manejaba. Esto era una cuestión que tenía que ver pues, propiamente con el manejo de las finanzas y cómo se iba a acreditar o rendir la cuenta pública. Por eso era un tema que yo había detectado y en el cuarto coloquio sobre pueblos y comunidades indígenas dije que invitar a los de
Auditoría Superior del Estado de Michoacán, para que nos digan cómo es su experiencia en cuanto a la administración de los recursos por las comunidades indígenas. Y escúchese bien, comunidades indígenas, que no ayuntamientos, porque era una situación que se venía presentando en Michoacán. No, ya no era tanto que lo administraran los ayuntamientos indígenas que realizaban sus elecciones bajo su sistema normativo, sino comunidades indígenas. Y en estos temas también se dieron cuestiones relativas a la nulidad de sus asambleas comunitarias para la designación de autoridades o por la adopción de decisiones. Entonces no era tanto ya únicamente la cuestión de las elecciones de las autoridades comunitarias, sino de la propia comunidad. Y aquí teníamos que hacer un trabajo de investigación de arqueología o antropología jurídica para determinar cuáles eran las normas aplicables a través de consultas que se hacían a los propios órganos comunitarios y ver cómo estaba documentado en elecciones precedentes o elecciones para la adopción de otro tipo de decisiones. Y entonces ahí llegamos a determinar en el caso de Nahuatzin que no se había realizado las asambleas comunitarias de acuerdo con sus precedentes o que no se habían cumplido los extremos de sus propias convocatorias. Entonces, esto ya nos marca una forma distinta de ver los temas y es lo que ha identificado el magistrado Felipe de la Mata y algunos otros magistraturas, la propia Sala Superior, como el principio de la maximización del derecho de autodeterminación y la mínima intervención por los órganos judiciales. Y yo creo que es más bien inventar categorías que ya tienen una identificación en los propios ordenamientos de los tratados internacionales, que es lo que se llama como la integración o asimilación forzada. Eso es lo que se establece por estos propios ordenamientos. No es de que tengas una mínima intervención. No debe de haber ni máxima ni mínima intervención. Lo que no debe de haber, así de sencillo, es la asimilación o integración forzada. No los asimiles a los valores de una cosmovisión occidental. Esa es la explicación que se da por la Organización Internacional del Trabajo, por Naciones Unidas, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la prohibición de la integración o asimilación forzada. Asimilación a tus principios de cultura occidental o a tu cosmovisión o interpretación de lo que es la vida, el universo, que no corresponda al del pueblo comunidad indígena. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, una indagación de cuáles son los valores, en fin. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una decisión que inclusive tenía un carácter regresivo, en el sentido de que si ya en algunas entidades federativas se había reconocido en su legislación secundaria local que era dable que se manejara el presupuesto por los pueblos y comunidades indígenas, con esta determinación se echó atrás este tipo de disposiciones y no se reconoció como un derecho, de acuerdo con el apartado B del artículo 2 constitucional, del cumplimiento de una obligación por parte de las entidades federativas. Una situación pues muy opinable, muy lamentable, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos como aliados todos estos instrumentos, el Protocolo para Defensa y Defensores de los Derechos Políticos de todos los pueblos o comunidades indígenas, el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 11, Pueblos Indígenas y Tribales, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia,
de las personas en condición de vulnerabilidad, la guía de actuación para funcionarios y funcionarias electorales en materia de género en elecciones por sistemas normativos indígenas, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, también el que sigue de lineamientos y metodología para el proceso de mediación en casos de controversia respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se eligen por sistemas normativos internos, guía de actuación para funcionarios y funcionarias electorales en materia de género en elecciones por sistemas normativos internos, acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, Manual General de Litigio en el Sistema Interamericano con enfoque diferenciado, Manual Autoformativo para la aplicación del control de convencionalidad dirigido a operadores de justicia, entre otros instrumentos que yo recomiendo su revisión o lectura. Luego ya otro dato adicional. En el caso de los modelos de gobierno o participación política, podemos distinguir fundamentalmente dos modelos. El integracionista o de acciones afirmativas es aquel donde se establecen instrumentos que promueven o garantizan la participación en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar o ser votado, o bien el acceso a funciones públicas tal y como se establece en el sistema jurídico codificado o legislado. Es decir, pensemos, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, hay tantos distritos electorales indígenas, pero reservados para indígenas, donde tendrían que ser candidaturas indígenas, pero bajo el sistema de partidos políticos. Habrá la acción afirmativa para los integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas, pero solamente en estos distritos electorales. Es decir, con las reglas del juego, del proceso democrático, de partidos políticos y candidaturas independientes, tú vas a participar, pueblo, comunidad indígena, pero llevados de la mano por los partidos políticos. O también hay otros casos, por ejemplo, el caso de las representaciones indígenas en el Estado de México, es decir, al lado de la presidencia municipal, sindicatura y regidurías, habrá una representación indígena, pero se integra el órgano que fue electo bajo el sistema de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes. Y en ese esquema del ayuntamiento municipal como está, se incorporan las representaciones indígenas, que es uno de los modelos que se permiten en el artículo 2 de la Constitución Federal en el apartado A. Otro caso, por ejemplo, en los ayuntamientos municipales de Sonora existen las llamadas regidurías étnicas, que son igual como en el caso del Estado de México, presidencia municipal, sindicatura, regiduría, incorporas tú un regidor étnico que lo van a designar los pueblos y comunidades indígenas, en los términos de que establezcan, de acuerdo con su norma y procedimiento, se incorpora esa figura. Entonces, tú te adaptas al modelo de partidos y candidaturas independientes. Mientras que en el sistema originario o autóctono, se respeta y protege el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autodeterminarse plenamente mediante el reconocimiento de autoridades propias de acuerdo con su sistema normativo. Es el caso de Oaxaca. De los 570 municipios, en 417 se eligen autoridades municipales bajo el sistema normativo indígena. Como la propia comunidad lo determina. Tiene que ver con el procedimiento, las normas, los tiempos, el sistema de votación, etcétera. Todo, inclusive la composición del propio órgano. Este es el caso del modelo Oaxaca o el caso que se ha adoptado en otros pueblos y comunidades, ayuntamientos, como es el caso de Guerrero, en Ayutla de los Libres, o Chiapas, por ejemplo. Entonces, ustedes, pueblos y comunidades indígenas, determinen cómo. O en Morelos también, en algunos casos. Bueno, ahora, entonces, aquí vamos a tener, de acuerdo con lo que he señalado,
estos aspectos, juzgar con perspectiva pluricultural, perspectiva intercultural, pluriétnica, plurilingüística y plurinormativa, donde hay un bloque de constitucionalidad, marco mínimo, constitución y tratados internacionales, ya lo vimos en una de las láminas anteriores, con cierta cosmovisión en cuanto a territorio, asamblea comunitaria, sistema de cargos y formas de gobierno, tequio, faena, fiestas y ritos colectivos, lengua y comunalidad, autodeterminación y autorregulación, prohibición de la asimilación o integración forzada, cuáles son los sujetos, ya los señalamos, pueblo, comunidad, la unidad mínima, que es los integrantes de los pueblos y comunidades, y luego otro tipo de sujetos que aparecen, como son pueblos y comunidades equiparables, afromexicanos o afrodescendientes. Los temas de la consulta, ya lo destacamos y veríamos algunas otras consultas, y el ámbito jurisdiccional, que son algunos referentes que deben tenerse en cuenta. Bueno. Dentro de esto ya mencionamos lo del modelo originario autóctono de acciones afirmativas e integracionistas, características de las acciones afirmativas que son temporales, proporcionales, razonables y exigibles, todo lo que tiene que ver con los espacios que se reservan a ciertos grupos vulnerables, el llamado sistema de cuotas, y que tienen esta característica. En la medida en que se justifique durante cierto tiempo hasta que se produzca una igualdad material y puedan competir en condiciones de auténtica igualdad, una igualdad material. Entonces, por eso la temporalidad, la proporcionalidad que tienen que ser razonables y exigir. Las características de la consulta: previa, informada, libre, buena fe y culturalmente adecuada. Hay muchos casos de que se han realizado consultas a los pueblos y comunidades y donde se cuidan estos aspectos. Bueno, el contexto que ya lo señalaba, la fundamentación jurídica. De esto, pues ya podemos nosotros pasar a algunos casos. Yo les voy a narrar uno de los asuntos muy interesantes que me tocó analizar, que fue el ayuntamiento de Xochiatipán, en el estado de Hidalgo. Resulta la parte relevante que, aunque se trataba de una elección de un ayuntamiento municipal, presidencia municipal, sindicatura, regidurías, lo cierto es que se llevó una ceremonia, vamos a decir, en este municipio de Xochiatipán, y en un pueblo, en una comunidad, se realizó una danza ritual. En esta danza ritual participó el candidato a la presidencia municipal por uno de los partidos políticos que había intervenido en esa elección, y esto ocurrió, déjenme ver, estoy buscando la comunidad de este ayuntamiento. Aquí está. Fue bueno, hubo varios agravios, se pretendía la nulidad, y que fue una vulneración desde la perspectiva de quienes promovían este medio de impugnación. Era un juicio de revisión constitucional electoral, y era la circunstancia de que el candidato a la presidencia municipal había participado en una danza ritual. Y entonces, que se decía que era una danza a la Virgen de Guadalupe. Y entonces dijeron, esto constituye
una vulneración al principio de separación Estado-Iglesia. Y entonces, en el proyecto se está considerando, oye, ¿cómo pretendes? La pregunta era, ¿cómo salvar el tema del diálogo cultural entre un aspirante más bien, un candidato a una presidencia municipal, que vamos a decir quizás no era indígena, pero cómo establecer un sistema que implicara respeto, diálogo cultural, inclusive una búsqueda de aceptación. Tan estoy buscando la aceptación de la propia comunidad que participo en ese momento de esta danza ritual. Quedaba claro que podía tratarse de una danza religiosa. Se decía o explicaba el actor que era algo que tenía que ver con la Virgen de Guadalupe. Y entonces decía, pues, si está prohibido en el artículo 24 y 130 y en los códigos electorales utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso, pues esto claramente es una cuestión de carácter religioso. Y lo que se dijo, oye, hay que resolver con perspectiva pluricultural. Si esto era importante, que participar en este tipo de ceremonial, pues no era tanto que se estuvieran utilizando un símbolo religioso para influir en la libertad de los propios actores, sino más bien que era una cuestión que inclusive se podía interpretar que era una invitación por parte de la comunidad y decirle, oye, intégrate, si quieres que votemos por ti, tienes que reconocer la importancia de esta ceremonia de carácter ritual. Entonces, se desestimó ese agravio y a mí me pareció que era muy importante establecer lo que implicaba los alcances del artículo 24 y 130, las prohibiciones, como por otra parte armonizarlo con el texto del artículo 2, en donde la cosmovisión indígena implica la realización de este tipo de ceremonias y alguien que busca nuestro voto pues tiene que manifestar, si no un sentido de pertenencia, por lo menos sí esta empatía, este diálogo cultural, y así se entendió. Inclusive esta determinación fue impugnada ante la Sala Superior y finalmente la Sala Superior pues no accedió a establecer que fuera una conducta contraria al texto de la Constitución, sino que implicaba más bien una situación de aceptación. Hay otras decisiones en donde se ha identificado como el principio de universalidad en el voto. Las primeras determinaciones que se adoptaron por el Tribunal Electoral, por ejemplo, los casos de Choapam, el sub-JDC 1640 del 2012 y Santiago Llaveo, el sub-JDC 13 del 2002, ambos del estado de Oaxaca, la Sala Superior, porque se había realizado una vulneración al principio de universalidad del voto, anuló. Y era porque fundamentalmente la forma de organización en el estado de Oaxaca entre las cabeceras municipales y las agencias es, como se sabe, la gran importancia que tiene la cabecera municipal frente a las agencias. Y en algunos pueblos y comunidades indígenas, en unos municipios indígenas, se había determinado que no participaran los integrantes de las agencias municipales y se decía, pues no son importantes y en otro orden de ideas, pues no tienen una contribución tan significativa
como ocurre en las cabeceras. Y entonces se les excluyó. Esto generó decisiones de la sala superior en el sentido de que tenían que anularse las elecciones en estos casos. Esta forma de resolver los asuntos fue modificada y ahí hay dos asuntos, el de Reyes Etla y Santiago Atitlán, el primero el subrec 19 del 2014 y el segundo el subrec 825 de 2014, también de Oaxaca, donde se perfecciona este análisis y para decir, oye, tienes que hacer un análisis del contexto pluricultural, es decir, considera los aspectos relativos a la forma de organización tanto en las agencias como en las delegaciones, en la cabecera municipal, para determinar si no es que son dos sistemas distintos y autoridades distintas. Tú no participas tanto agencia municipal, porque tú tienes tus autoridades y fueron las que elegiste. Entonces, si yo te doy injerencia en lo relativo a la agencia municipal, no es tanto porque sea parte de la autoridad municipal, sino porque es una autoridad propiamente de la cabecera municipal. Y entonces así la sala empezó a modificar este criterio para establecer, no solamente hay que atender al principio de universalidad del voto, sino también a la cuestión de los contextos. Y entonces, están estos casos. Hay otras sentencias más, por ejemplo, los municipios oaxaqueños de Tataltepec, de Valdés, Ixtlán de Juárez y Acumulados, Santiago Matatlán y San Lorenzo Victoria. En estos asuntos, desde un análisis con perspectiva intercultural, se decidió que no se vulneraba la universalidad del sufragio porque se consideraba el contexto cultural de cada caso. Y entonces, a partir de esto se advertía que las comunidades de las agencias y las cabeceras no constituían una comunidad indígena propiamente dicho. Cada una tenía su estructura y formas culturales. Entonces, es esta cuestión que les venía señalando. Contextualizar la decisión, finalmente, ¿qué significa? Establecer una motivación para cada caso. Entonces, pues miren, ya estamos sobre el tiempo y pues dejaría unos cuantos minutos por si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Por favor. Compañeras, compañeros. ¿Tienen algún cuestionamiento? Bueno, si no es el caso, yo les voy a recomendar la lectura de algunas obras que están en línea en el tribunal. Entre otras obras, hay una, la primera, que se llama el caso de Asunción Tlacolulita. Es sentencias relevantes del tribunal y es este asunto que resulta de gran interés y cuya lectura les recomiendo. Aquí está, les voy a dar el nombre preciso. Se llama Elección de concejales al Ayuntamiento del municipio de Asunción Tlacolulita, Estado de Oaxaca, por usos y costumbres. Caso Oaxaca. Es colección Sentencias Relevantes, el número 4. Estas obras están en línea en la página del tribunal. Hay otras obras más, por ejemplo, casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y luego está Justicia Electoral y Derechos Humanos,
Incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos, el volumen 1, y hay ahí una serie de artículos muy interesantes, muy puntuales sobre derechos políticos de las comunidades indígenas, y particularmente el trabajo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, entre otros más. Luego también está otro libro muy interesante de Roselia Bustillo Marín, Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, caso Oaxaca, entre otros más. El de la voz también tiene un libro de los primeros que aparecieron sobre pueblos y comunidades indígenas, que se llama el control de la constitucionalidad y las elecciones indígenas, de Editorial Porrúa. No está en línea, pero pues yo no dudaría que ya esté por ahí alguna versión en PDF en el ciberespacio. Entonces, hay otras obras más, ya con esto voy a concluir, que se llama Sentencias Fundacionales, la creación del derecho electoral, y en este volumen hay trabajos sobre cuestiones que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, que sería el de Roselia Bustillo Marín, Sistemas Normativos Internos y Sentencias Fundacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años de una línea jurisprudencial. Entonces, les recomiendo esos trabajos, y yo creo que con eso, pues, ustedes ya estarían, pues, más o menos con un marco más amplio, ¿no? Además de las consideraciones que hemos hecho en esta exposición, y sobre lo cual, sobre esto. Hay una pregunta aquí, dice, buenas noches, maestro, disculpe, una pregunta. No sé si ya se haya dado la situación, pero en el caso de las acciones afirmativas para las comunidades indígenas, que si bien tienen la intención de incluirlos en la vida política de la nación, ¿qué pasaría si las comunidades indígenas no quisieran participar de ellas? Es que en algunas ocasiones, como por ejemplo los menonitas, no tienen interés en participar ni siquiera cuando salen sorteados como funcionarios. ¿Se dejaría sin efecto la acción? Bueno, a ver, digo, sí existen las acciones afirmativas, pero bueno, esto es una cuestión general, muy, muy general, sobre estos aspectos. Permítame. Jime, ¿urge, hija? Dime. ¿Urge? ¿Urge? Les decía, sí es un tema muy complicado. El caso de las acciones afirmativas, pues bueno, están los espacios para que participen integrantes de los pueblos y comunidades indígenas o de los pueblos equiparables, en fin, o de quien sea. Pero existe esta cuestión, y es el caso, como ustedes recordarán, en el artículo 35 y en el artículo 36 se establecen los derechos de la ciudadanía, y por otra parte, las obligaciones de la ciudadanía. Y aparentemente no cumplir con las obligaciones, pues esto generaría consecuencias perjudiciales. Sin embargo, pues no son tales, no existe un voto obligatorio, ni siquiera la obligación, bueno, sí es un deber jurídico, pero no, más bien como una norma imperfecta, no tiene una consecuencia negativa el no integrar una mesa directiva de casilla. En el caso de una acción afirmativa, bueno,
yo creo que no se podría obligar a los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, hay otro tipo de problemáticas que se han presentado. Por ejemplo, el tequio, el trabajo comunitario. Es una contribución, un deber, el poder, el participar en las propias actividades que se establecen por las autoridades comunitarias, de tal manera que si no se realiza el tequio o no se participa en el sistema de cargos, pues esto implicaría que ni siquiera tendrías derecho después a ocupar un cargo de representación. Yo recuerdo, por ejemplo, como con algún amigo quien trabaja limpiando el calzado en el Tribunal Electoral, yo platicaba con este amigo y le preguntaba, oiga, Benito, ya no lo hemos visto por acá en el tribunal, y empezó a explicarme, no, mire, fíjese que como consecuencia de una decisión del Consejo de Principales, pues me tocaba a mí ser el conserje de la escuela. Y como conserje de la escuela, pues dejé de trabajar como bolero. Y entonces, pues me dediqué a la consejería y le dije, oiga, ¿pero de qué vivía? Pues toda la comunidad proveía a mi sustento y al sustento de mi familia, mientras que yo era el conserje de la escuela. Y esto implicaba que pues nos daban verduras, frutas, en fin, frijol, tortillas para nuestra manutención, mientras que yo ocupaba el cargo de conserje. Esto que implicaba, según interpreté, que no recibía más que un pago en especie, pero era parte de los deberes que tenían en la propia comunidad, en este sistema de cargos. Y esto pues no ha sido sencillo porque ha generado otro tipo de problemas. Por ejemplo, en algunos municipios, les voy a decir en dónde, a ver si encuentro rápidamente la información. A ver, Tutla, entre es San Sebastián Tutla, en donde es una comunidad que está conurbada a Oaxaca. Y entonces en esa comunidad se habían establecido multifamiliares del Fobiste, me parece. Y esto implicaba pues que personas que no pertenecían a la comunidad, a la comunidad indígena en San Sebastián Tutla, pues no habían realizado los trabajos del techo, este trabajo comunitario, que es una suerte de impuesto. Y entonces ellos decían, no, 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 nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿por qué vamos a realizar el trabajo comunitario? Ah, si no realizas trabajo comunitario, pues menos vas a participar como parte del ayuntamiento municipal. Y bueno, la solución que se dio en esos casos fue, oye, pues hay que establecer una regiduría para quienes son integrantes de ese ayuntamiento municipal y a pesar de esta circunstancia de que digan que ellos pagaban los impuestos y entonces ya no tenían que realizar esa actividad extraordinaria. Fíjense que finalmente todos estos problemas, ¿por qué pasan? Pasan por problemas que van más bien por la mediación y conciliación, es decir, significa sentarse con las partes involucradas, entender sus razonamientos y aproximar soluciones. Esto no es a que sí, de manera vertical desde el juez resuelve el tema, sino que hay que considerar otras aristas, esas variantes, porque si no, entonces se está produciendo los temas de que algunas determinaciones de las autoridades jurisdiccionales no se pueden cumplir precisamente por esta forma de entender las problemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, si no hay alguna otra pregunta, pues ahora sí concluiríamos y les agradezco su atención. Creo que todavía mañana nos vamos a ver.
porque nos va a tocar analizar el tema de nulidades y reforma electoral. Les agradezco su atención y nos vemos el día de mañana si así lo tienen ustedes. Muchas gracias y buenas noches.